Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma Michelsen, o Michelsen como prefieran. Hoy está el tema del día, ya dejó de ser felizmente Paolo Guerrero, por supuesto que van y vienen las noticias sobre el asunto y ahora están echando la culpa al hecho de haber tenido malos abogados. Hay una noticia muy importante. Lo del temblor, que efectivamente en la zona de Mala y Cañete ha producido algunos problemas, sobre todo en un lugar donde ha caído una piedra enorme sobre el Cerro Colorado, mejor dicho, el Cerro Colorado ha rodado una piedra del Cerro Colorado hacia la pista, pero esta ya ha sido retirada. Una noticia que en este momento están destacando las principales fuentes de noticias es un escándalo de Padre y Señor mío que tiene la Iglesia Católica en Chile, que se une, por supuesto, a esta noticia de la castración química para los violadores de menores de 14 años, que proviene del Perú, y muchos diarios e incluso la BBC ha juntado la noticia como un tema coincidente, y es el hecho que todos los obispos de Chile renunciaron ante el Papa Francisco por casos de abusos sexuales. La decisión se dio luego de la reunión que tuvieron con el sumo pontífice el día de ayer. ¿Quiénes han renunciado? Luis Fernando Ramos Pérez, Juan Ignacio González, que dieron a conocer estos obispos la decisión del Papa. Todos los obispos de Chile presentaron su renuncia al Papa Francisco por los casos de abusos sexuales después de haberse reunido con él durante 3 días. 34 obispos de Chile fueron a reunirse con el Papa Francisco después de los graves errores y omisiones en la gestión de los casos de abuso sexual, especialmente por el cardenal Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Carandima. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile será el obispo Fernando Ramos Pérez, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, declararon ante la prensa para leer una declaración en la que anunciaban que ponían su cargo en manos del Santo Padre para que libremente decida respecto a cada uno de nosotros. Después explicaron que mientras el Papa toma una decisión sobre cuáles se quedan y cuáles no, cuáles continuarán en sus plenas funciones, en la declaración leída ante la prensa y sin posibilidad de preguntas, quisieron pedir perdón por el dolor causado a las víctimas y al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. Dieron las gracias
a las víctimas por su perseverancia y valentía, a pesar de las dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar tantas veces en medio de la incomprensión y ataques de la comunidad eclesial. Hay que acordarnos que cuando el Papa viajó aquí al Perú hace algunos meses, pasó antes por Santiago y el recibimiento que tuvo en Santiago fue tan frío que recién el Papa descubrió que algo estaba pasando en dicha ciudad, en dicho país. Los obispos explicaron que se ponen en camino sabiendo que estos días de honesto diálogo han sido un hito dentro de un proceso de cambio profundo conducido por el Papa Francisco, y en comunión con él queremos restablecer la justicia y contribuir a la reparación del daño causado. Bueno, lo cierto es que el Papa que hizo obispo de Osorno a Barros lo defendió públicamente en varias ocasiones, y después se ha visto precisado a tener que prescindir de él. Bueno, esta es la situación. También se informa que como resultado de esta noticia se están dando marchas en este momento en Santiago. No sé si han sido ayer en la noche o si este es el momento en que se están organizando. Bueno, vámonos al tema de la castración química para violadores de menores de 14 años. Tenemos un video en relación a este tema. Contra y 23 abstenciones. Es decir, se ha aprobado por un lado el tema de la cadena perpetua para menores de 14 años, por mayoría, y también, luego de votarse por separado, el tema de la castración química. En esos instantes, en el hemiciclo, se está llamando a los parlamentarios a emitir un voto para ver si es que se exonera de segunda votación el primero de los dictámenes que hemos mencionado. Hay que indicar que en la mayoría de los casos se ha formulado pronunciamientos a favor de alguna manera, mejorar la forma en cómo se puede prevenir casos de violación, no solamente a menores de edad, sino también en general, casos que lamentablemente todos conocemos, que se han venido dando en nuestro país. Hay que señalar que este proyecto se vino gestando en la Comisión de Justicia, que proponía de manera original la protección de la infancia mediante el fortalecimiento del Registro Nacional de Condenas e inhabilitación para el trabajo con niñas, niños y adolescentes. O sea, en el marco de estas propuestas es que se han venido dando estos debates. Uno de ellos, reiteramos entonces, se ha aprobado durante esta sesión, el establecer la pena de cadena perpetua para el delito de violación sexual de menores de 14 años de edad, por una mayoría indiscutible, 103 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Y luego de eso, por separado, otro dictamen que también quería ser incluido dentro del mismo, referido a la castración química para estos casos en particular, también fue aprobado por 67 votos a favor, 7 en contra y 23 abstenciones. Se está procediendo entonces lo que estábamos explicando en los instantes, referido a la votación para ver si se exonera o no de segunda votación, precisamente los temas que ya hemos mencionado. Se está finalizando entonces el llamado para la votación. Vamos a escuchar. Congresistas en contra 44, abstención 22. Más. Ducto. Rojo. García, abstención. Guía. Abstención. Cuñagua, abstención. Bueno, lo cierto y en resumen es Ventura, rojo. Que esto tendrá que tener una segunda votación, la parte concerniente a la castración química.
¿Qué es y cómo se realiza el procedimiento de la castración química? Este hecho ha generado posiciones a favor y en contra. En nuestro país quedan con sentencias impunes aquellos pederastas que abusaban de menores de edad, pero esto podría cambiar. Son varios países que han implementado la castración química. Es un término para describir una especie de droga que tiene la función de reducir la libido, o sea, el deseo de tener actividad sexual, generalmente utilizando para impedir que pederastas o criminales sexuales reincidan o coincidan o efectúen el acto. Antes de tocar el tema de la castración química, se debe de diferenciar a la castración quirúrgica. Este último procedimiento consiste en cortarle los testículos, provocando un cambio físico en la persona, que no tiene que ver nada con el proceso químico. El sentenciado sería inyectado de forma intramuscular con una droga llamada Depo-Provera cada 30 días. El Depo-Provera en el cuerpo de una persona lo que hace es detener el nivel de la libido, es decir, frustra la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionados a la excitación sexual y producción de semen, lo que impide que el humano sea fértil y tenga erecciones. Cabe mencionar que algunas naciones, los jueces dictaminan este procedimiento como condición para que los acusados sean liberados. Otros usos médicos pueden ser para aquellos que sufran algún tipo de cáncer, como cáncer a la próstata, debido a que puede eliminar las células malignas y cuando se encuentra recuperado les permite rehacer su vida sexual. El tema es que no es permanente este tema de la castración química y obliga a que permanentemente se esté inyectando la droga que hemos mencionado. Bueno, vámonos a otros temas también interesantísimos que forman parte de nuestra realidad. Antes habría que decir que el presidente del Poder Judicial, Elderly Rodríguez, ha dicho que la castración química no puede ser el principal o la principal medida contra violadores. Oigamos. El presidente del Poder Judicial, atención, se mostró en contra de la castración química para violadores. Aquí sus declaraciones. Estamos yendo siempre por el lado del castigo, por endurecer penas, por endurecer, digamos, sanciones penales. Yo no digo que no son necesarias, pero lo que yo siempre he dicho es que fundamentalmente hay que ir al tema de la prevención del delito, pero lo principal es eliminar la cultura machista y patriarcal que predomina en nuestros países, en nuestras sociedades, desde tiempos inmemoriales. Y el presidente Martín... Bueno, lo dejamos ahí el tema para completarlo con lo que dijo el mismo presidente de la República sobre este asunto, que dice que lo va a evaluar. Veamos lo que dijo el presidente y oigámoslo. Fue cauto, pero fijó su postura. Coordinando aquí con la ministra de la Mujer, dado que ha sido la primera votación lo referido a la castración química, obviamente nosotros a través de la institución correspondiente vamos a hacer la evaluación, vamos a evaluar aún, no hay una decisión aún tomada como ejecutivo. Bueno, hay una imagen que ayer ha resultado impactante de un auto en una posición sumamente curiosa que choca contra un camión.
Esta imagen, como hay una especie de espacios en prácticamente todos los canales del mundo de transmitir imágenes cortas sobre lo que llaman las imágenes principales del día, se ha dado en suerte que Los Olivos fue grabado el momento en que un camión impacta contra un auto y prácticamente lo eleva por los aires, y Canal N obtuvo esa imagen y nosotros la repetimos a continuación. Vamos a ver esto. Yo creo que la podemos repetir, ¿o no? Miren cómo queda el auto. Por supuesto, la persona que manejaba el auto falleció instantáneamente. Bueno, vámonos a otro tema. Cada vez que hay un temblor fuerte, nos acordamos de que estamos sobre un territorio telúrico, podemos decir, que forma parte de un sistema en el que en el Perú precisamente está la llamada falla de la placa de Nazca, que es la que usualmente produce los breves temblores o estos cortos temblores como el que hemos tenido ayer, y que es una placa que al rozar contra otra placa que la llaman la placa continental, produciría estos sismos que cada cierto tiempo nos tocan. Pero el presidente de la República, el presidente Vizcarra, no deja de tener razón al decir que, bueno, esto es algo sobre lo que debemos insistir todos, cada uno con sus preocupaciones del día a día, de los problemas y las cosas de la vida, olvidamos que tenemos esa espada de Damocles encima de nosotros, y el presidente nos dice que debemos prepararnos para un sismo de mayores características. Yo toco madera y digo que ojalá no lo sea así. Veamos. Presidente Martín Vizcarra, que habla desde Huánuco. Adelante. Un nuevo simulacro, pero queremos que este simulacro sea de verdad, que la gente participe de manera consciente, porque en cualquier momento puede haber un sismo de mayores características y debemos estar preparados en el hogar. Tenemos que estar preparados en nuestro centro de trabajo, tenemos que estar preparados también en los colegios, en las universidades, en los hospitales, y debemos todos tener una cultura de prevención, y eso creo que vamos a intensificar, porque me parece que a veces se pierde la conciencia de que estamos en zona sísmica. El gobierno había anunciado un presupuesto para la adquisición del sistema de alerta temprano. ¿En eso se va a poner énfasis? Sí, se está avanzando. Por eso es que para la próxima semana, el miércoles, hemos pedido al ministro de Defensa, a través de él, a INDECI, para que vaya al Consejo de Ministros y nos explique cómo van las inversiones respecto a la prevención y a esas inversiones, porque creo que el Perú es un país maravilloso,
pero así como es un país maravilloso, muy rico, también está expuesto a diferentes fenómenos naturales. La corriente del Niño, la zona del tiempo de heladas, los huaicos, y también es una zona sísmica. Así que debemos estar preparados y por eso hemos pedido una exposición de INDECI para la próxima semana en Consejo de Ministros. Por otro lado, usted ayer ha anunciado una fuerte inyección para los gobiernos regionales. ¿Esto va a ir acompañado para evitar casos de corrupción con el trabajo de la Contraloría? De todas maneras, nosotros durante el transcurso del mes de mayo, estamos garantizando que vamos a transferir a gobiernos regionales, municipios provinciales y municipios distritales sumados alrededor de 5.000 millones de soles para mejorar instituciones educativas, centros de salud, hospitales, carreteras, saneamiento básico, obras de agua, desagüe, actividades productivas del Ministerio de Agricultura. 5.000 millones de soles que inyectamos en un mes a la economía de todo el país para precisamente atender los proyectos que están en ejecución y que pueden por algún motivo haberse paralizado, y entonces queremos nuevamente recuperarlos porque necesitamos que esos proyectos se pongan pronto a disposición de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias. Bueno, bien, declaraciones del... Yo creo que deberíamos hacernos una pregunta: ¿qué cosa tomará en el desayuno el presidente que lo hace ser tan propositivo? Ojalá este positivismo le dure por los próximos 3 años, porque eso es un poco lo que necesitamos, más allá de los problemas de Guerrero y del fútbol. Necesitamos una persona que realmente, cuando yo lo veo, este ingeniero tan propositivo, se me viene a la memoria el viejito que hemos tenido de bailarín y con su jocosa risa, y creo que el destino nos ha tocado un feliz cambio. Bueno, una tarea que es sumamente urgente es la lucha contra el dengue. Y tanto es así que en Tumbes se ha declarado en emergencia sanitaria por el dengue. Y creo, bueno, haciendo un paréntesis sobre el mismo tema, pero una parte, si hablamos de salud pública, por favor que resuelvan de una vez por todas los terribles problemas que hay en los hospitales. Me contaba una persona que ha estado por el norte que se han dado, los hospitales no funcionan, los médicos no van, está en una casi o cuasi huelga. Estos temas obliga a que el Ministerio de Salud tome medidas radicales para tener el control. El dengue es considerado una enfermedad metaxénica. No sé qué significa. El Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria en Tumbes por un periodo de 90 días con la finalidad de prevenir los riesgos de un posible brote de dengue debido al incremento de las lluvias, la temperatura ambiental y el desabastecimiento de agua potable para la población. Ayer fue publicado en El Peruano el Decreto Supremo 2018 que busca prevenir los casos de Zika, chikungunya, brucelosis, malaria y leptospirosis. En los considerandos de la norma legal se establece que el departamento de Tumbes, por ser una región fronteriza y con elevada actividad comercial y flujo migratorio, constituye un escenario de riesgo para la introducción de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas. ¿Qué me dicen de las dos palabritas? Zoonóticas. El MINSA y la Dirección Regional de Salud realizará las acciones contempladas en el Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria, garantizando los servicios públicos de salud en los casos que exista un riesgo elevado para la población.
Bueno, a propósito del norte, hay que decir que ayer, y finalmente, el Congreso aprobó delegar las facultades legislativas para el tema de la reconstrucción. Esto fue incluso a tal punto que se exoneró la segunda votación del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cerrar las brechas de infraestructura y servicios. Bueno, eso me parece muy bien. Está en el Congreso también está proactivo. Ojalá todo esto sirva. Vámonos un ratito a dar un salto aéreo al Senado norteamericano, que ha llegado a la conclusión y que ha hecho pública y que le va a costar un dolor de cabeza probablemente al presidente, y no solo al norteamericano sino al ruso. El republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, aseguró que está probado y que no hay duda de que Rusia emprendió un esfuerzo sin precedentes para interferir en los comicios presidenciales de 2016. El Comité de Inteligencia del Estado en Washington aseguró este miércoles, que coincide con la evaluación de la comunidad de inteligencia, de que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales a favor de que gane el presidente Donald Trump y contra quien fue la candidata en ese momento, la señora Clinton, Hillary Clinton. Las investigaciones han revelado que Rusia intentó interferir en las elecciones por 3 razones: socavar la democracia en Estados Unidos, dañar a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y ayudar al republicano Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Bueno, el tema es gravísimo. Mientras tanto, para sacarlos del tema, el presidente Trump amenaza otra vez a Corea del Norte, a Kim, con la aniquilación si no logra un acuerdo con él. Eso es una forma de Trump pésima de manejar. Trump dijo que si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, Kim se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, dijo Trump, sufrirá el mismo destino que el líder libio Muammar Gaddafi, que murió en el 2011 tras ser derrocado. Washington, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó hoy al líder norcoreano Kim Jong con la aniquilación si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte, al tiempo que dejó clara su tensión con la Unión Europea por temas comerciales y sus aportaciones a la OTAN. Lo que está haciendo Trump es poner en juego la reunión con Kim, y Trump no tuvo mejor idea, prepotente, de dar 2 opciones al líder norcoreano. Si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantiza su permanencia en el poder, pero si no lo hace, sufrirá el mismo destino que Muammar Gaddafi. Bueno, esto creo que es tan típico de Trump que los mismos norteamericanos lo rechazan. Vamos a hablar un ratito de esta marihuana que encontraron aquí en un valle cercano a Lima. Dice que esta marihuana es una marihuana transgénica, muy peligrosa para la salud,
y que tiene mayor potencia adictiva, así lo ha dicho De Vida. En realidad, al leer ese artículo hemos llegado a la conclusión que el elemento activo que produce la adicción se llama THC. No es el cannabis, como se decía antes. Hay algo en el cannabis que es mucho más concentrado, que es el THC, como sería la cocaína en la hoja de coca. El THC es la principal sustancia psicoactiva que hace a la marihuana mucho más adictiva, sobre todo en este caso, sobre esta marihuana transgénica que ha sido encontrada en el norte, cerca de Huaura. Bueno, lo cierto es que los peruanos parece que somos expertos hasta en el tema de los transgénicos. Y bueno, vámonos a ver un poco qué está pasando en Venezuela, donde los opositores piden a la OEA que no reconozca las elecciones que se van a llevar a cabo precisamente este domingo. Tenemos un video de Canal N. Cientos de personas marcharon el miércoles en Venezuela a las oficinas de la Organización de Estados Americanos para protestar en contra de las elecciones presidenciales que se realizarán el 20 de mayo y en las que la opositora Mesa de la Unidad Democrática no participará porque las califica como un fraude en las que Nicolás Maduro busca reelegirse. Les estamos exigiendo a ambos organismos que en caso de que no se suspenda el mismo, no se reconozcan los resultados, porque el pueblo de Venezuela quiere votar, pero estas no son elecciones. Estamos en contra de participar en ese proceso, ya que creemos que es prácticamente una trampa cazabobo que nos puso el gobierno ahí para continuar en esta destrucción de Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocerán los resultados de las elecciones, mientras que el opositor Henry Falcón se ha convertido en el principal rival de Maduro en las encuestas, a pesar de haberse postulado a contravía del boicot de la MUD, que no presentó candidatos. Los venezolanos viven una severa crisis socioeconómica, con una hiperinflación estimada en 13.800% por el Fondo Monetario Internacional para 2018, y escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Bueno, dejamos este tema y vamos a conversar de otro tema que tiene que ver con las marcas más famosas a nivel del mundo, que he encontrado en una página web de un hombre curioso que se llama Xataka. Esta entidad dice que hay una serie de marcas de consumo que son elegidas más de 1.000 millones de veces al año, las que dominan el panorama de la distribución mundial. Se trata de marcas mundiales que constituyen el grueso de la mayoría de canastas de la compra y llevan años en los hogares de todo el mundo. Hablamos de marcas más elegidas por los consumidores. Un ranking que elabora cada año una entidad que se llama Kantar World Panel. El ranking, como siempre, lo gana Coca-Cola, que es la marca más elegida por los consumidores mundiales. En los estantes, 5.800 millones de veces alguien eligió una Coca-Cola, que implica que esta gaseosa, que probablemente va a tener próximamente un impuesto, sobre todo la que tiene azúcar, tiene el dominio de un 40% en el mundo. O sea, casi la mitad del mundo consume Coca-Cola. Cada consumidor compró Coca-Cola 12.7 veces en el año pasado. Y yo no sé cómo hacen estas estadísticas porque yo no he comprado Coca-Cola, ni tampoco compro Pepsi,
ni compro ninguna gaseosa. Sí compro agua mineral. Pepsi compré una vez, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso no lo voy a decir porque me pueden hacer un juicio por difamación. Por su parte, completan el podium la pasta dental Colgate, que queda en segunda posición como marca. En tercer lugar, curiosamente, está la marca Maggi, que yo creo que no tiene ese primer lugar aquí en el Perú. Más bien me parece que en esa clase de saborizantes y todo eso, el primer lugar lo tiene la marca Ajinomoto, que ahora se llamará Aggi. Bueno, les voy a leer el ranking de las marcas y van a oír marcas que no han conocido ustedes probablemente. Primer lugar, Coca-Cola. Segundo, Colgate. Tercero, Maggi. Cuarto, Lifebuoy, que es una marca de jabones. 5, Lay's. 6, Pepsi. 7, Nescafé. Por ejemplo, acá hay una marca que yo no he oído mencionar en mi vida. De repente, Ernesto sí. Indomie. ¿Qué piensas? ¿Tú la conoces? No. No conozco tampoco la siguiente, Sunsilk. En cambio sí conozco Knorr, Dove, que es una marca de, creo que viene del Brasil, Lux, jabón Lux, por supuesto Nestlé, que yo probablemente hubiera imaginado que está muchísimo más arriba, una marca que no conozco, que es Sunlight, bueno, Downy, todos vemos la publicidad de Downy. Otra marca que tiene el puesto 16, que es Palmolive. Y finalmente en el puesto 17, una gaseosa que sí tomo a menudo, que es la Sprite. Me gusta mucho mezclarla con gin o con vodka. Borracho, me dirán, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? El tiempo ha volado y hay que leer los titulares de los periódicos. Hoy día es viernes, ¿no? ¿Es verdad que es viernes hoy? Todo el día, ¿no? Hillebrand, con sus titulares, el fiscal que salvó a García, la historia de cómo se puede construir la impunidad. En rosadito han puesto, Kenji tiene el plan para librarse. 2 nuevos asesores en Palacio. Fotografías, la casa de Toledo en California. Lo que ganó el comercio con publicidad estatal. Así era la nuez de Mamani, 4 empresas inhabilitadas por falsear documentos. La metieron a la muñeca, el depa regalón de Rosa Bartra. Y una fotografía de Paolo Guerrero con un titular muy sardónico. Era el mejor. Bueno, ¿qué dice Correo? Aprueba el Congreso en caso de abusos a menores de 14 años, castración química para violadores. Pleno agrava las sanciones en defensa de niños víctimas de ultraje y establece además como pena máxima la cadena perpetua. Decisión debe ser ratificada en segunda votación. Mamani Video, subcomisión aprueba la destitución de Kenji, lo dice Correo. Otra, abogados de Guerrero apelarán al Tribunal Federal de Suiza. Bueno. ¿Qué nos dice La República? Congreso aprobó por mayoría castración química para violadores de menores. Luego se ve una fotografía impresionante que ha tomado Virgilio Grajeda del momento que se produce una explosión en
en estos temas de interdicción que intentan reducir la minería ilegal. Cifras oficiales del Ministerio Público revelan que los casos abiertos por delito de extracción ilícita de minerales ha sufrido un importante incremento de 571 procesos en 2014 y ha subido a 1097 casos en el 2017. Subcomisión aprobó desaforar a Kenji Bienvenido y Bocángel. Ahora pasará el caso a la Comisión Permanente del Congreso, dice la República. Ministerio de Economía y Finanzas quiere que trabajadores reduzcan el IR presentando recibos electrónicos. Viceministro César Liendo dijo que propuesta será parte del paquete de medidas. O sea, usted va a tener que incluso guardar sus recibos de supermercado, de todo. Ponen a la venta búnker de ex asesor Montesinos en Playa Arica. ¿Quién quiere comprar la casa? Se vende casa de ex asesor Montesinos en Playa Arica. Lo dice la República. Mientras tanto, El Comercio, como dando la contra a los otros periódicos, parece que el nuevo director ya está en campaña. Dice Villanueva, dice que no habrá una reforma de el impuesto a la renta. Voz del Ejecutivo, no se contempla en ningún escenario, señala el primer ministro. Sostiene que la postura que expuso el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido mal entendida. Voz de Economía, el ministro David Tuesta adelantó el miércoles algunos ajustes. El ministro César Liendo precisó ayer que estaban en estudio. Otra nota del Comercio. Condenados por terrorismo no podrán laborar para el Estado. Le quitan las placas, retiran las placas a colectivos informales. Se harán falsificadas o se las robarán a otros, pienso yo. Operativo, la Sutran aplica la nueva medida para evitar transporte interprovincial ilegal. Será por un par de días ya tienen placas. Pena perpetua y castración química para los violadores de menores de 14 años, dice El Comercio. Dan un paso más para el desafuero de Kenji, Bocángel y Ramírez. Según Hildebrand, tendrá, y ya tiene Kenji, una forma de enfrentar esto. Sismo de 5.5 grados en Lima vuelve a encender las alarmas ante eventual terremoto. Dice El Comercio, Alberto de Belaúnde encabeza la comisión del Parlamento que investigará el sodalicio. Más de 50 presos políticos en Venezuela toman los calabozos y exigen su libertad. Bueno, nos toca despedirnos durante esta semana, decir como decimos siempre, colorín colorado, la semana ha terminado, el programa ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Mediodía en París, bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Radio Francia Internacional. Comenzamos repasando lo más destacado de la actualidad de este viernes 18 de mayo con Vanessa Lentrón en los controles técnicos. Yaisa Martín. En Italia se desvela finalmente el programa de los dos partidos que gobernarán el país. Tras 70 días de diálogo, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga presentan sus principales líneas de gobierno.
Cierre de campaña electoral en Venezuela en un clima tenso tras la toma pacífica del centro penitenciario del Helicoide. Varios opositores presos protestan por las condiciones en la cárcel. El Festival de Cannes más cerca de conocer la ganadora de la Palma de Oro. Nuestra enviada especial a Cannes, María Carolina Piña, nos desvelará el nombre de la película por ahora favorita. Nuevo capítulo en el culebrón político italiano. Los eurófobos y populistas Movimiento 5 Estrellas y la Liga, los dos partidos que deben formar gobierno, presentaron esta mañana las principales líneas de lo que será su programa. Entre otros puntos, destacar la creación de una renta básica universal de 780 euros mensuales. Pero quien lo ha leído más en detalle es nuestra corresponsal en Roma, Marlene Merica Echevarría. Italia no se sale del euro, no pretende la cancelación de la deuda pública, pero en cuanto a esta, se propondrá que los títulos de Estado de los países de la zona euro adquiridos por el Banco Central Europeo se excluyan por cuota del cálculo de la relación deuda-Producto Interno Bruto. Italia, miembro de la OTAN, pide la inmediata retirada de sanciones a Rusia. De puertas adentro, entre otros puntos, mayores medidas de seguridad, de legítima defensa, anticorrupción, antimafia, antifeminicidio, reducción del número de parlamentarios con vínculo para evitar chaqueterismos y también reducción del coste de la política, creación de la renta básica de 780 euros, endurecimiento de las políticas migratorias, con ello también cierre de campos gitanos irregulares y guarderías gratis solo para italianos. Se precisa una cobertura financiera en varios años de unos 150.000 millones de euros para sacar adelante este programa y aún no se sabe quién será el jefe de gobierno. Desde Roma, para Radio Francia Internacional, Marlene Merica Echevarría. Cierre de campaña electoral en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro y su candidato rival Henry Falcón llamaron a acudir a las urnas este domingo ante el boicot anunciado por la oposición, lo que podría provocar una gran abstención. Desde Caracas informa nuestro corresponsal Víctor Amaya. Si queremos recuperación económica, la Venezuela potencia, necesitamos una gran victoria, porque el domingo se decide lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 30 años. Durante exactamente una hora, Nicolás Maduro arengó a sus simpatizantes en su acto de cierre de campaña presidencial en Caracas. El presidente afirmó que el imperialismo norteamericano intentó parar los comicios, incluso con una sublevación militar. Maduro no detalló propuestas de gobierno para un nuevo mandato, pero insistió en que se mantendrá fiel a Hugo Chávez. Por su parte, el opositor Henry Falcón cerró su campaña en Lara, que gobernó durante 8 años hasta 2017, y donde insistió en la dolarización de la economía para superar la crisis. Que nadie sienta miedo, porque el voto es secreto. Los empleados públicos, aquí nadie va a despedir a nadie. Lo que vamos a hacer con los empleados públicos es mejorarles el sueldo, pagarles el dólar. 20 millones de electores están convocados a sufragar el domingo. Al menos 40 países han dicho que no reconocerán los resultados. La oposición tradicional habla de farsa electoral y la diáspora de venezolanos, que se calcula en casi 2 millones, no podrá votar. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional. Precisamente para ganar apoyos, el presidente Nicolás Maduro estaría trasladando ciudadanos colombianos a Venezuela